nuestro webinar número 45, acongojados y maltratados por lo que nos ha tocado vivir como peruanos. Hablaremos hoy día sobre las vacunas de la vergüenza. Están con nosotros dos importantísimas personas que vienen trabajando ad honorem, que es bien importante mencionarlo, en beneficio de todos nosotros los peruanos como miembros del Comando Vacuna. Jaime Reusch y Antonio Prato, a los cuales felicito y agradezco la forma como han venido trabajando en beneficio de todos nosotros. Ellos van a exponer hoy día sobre este tema tan vergonzoso para todos. Previamente a que entre Antonio, creo que va a hablar primero, ya hablamos Antonio, tú hablas primero, pero previamente quiero mostrarles un extracto de una parte de un video que hemos sacado de CNN en español, que habla sobre la situación por la cual estamos atravesando los peruanos producto de esta sinvergüencería que tenemos que soportar. Adelante, Ítalo, con el video, por favor. Es un extracto nomás. Esta noche tenemos dos temas por demás decepcionantes, sí se lo tengo que decir, tal cual, por demás decepcionantes. Lo que ocurre en el Perú es algo que aún estoy tratando de encontrar la palabra para calificar el acto, pero es que hay tantos adjetivos calificativos para lo que se ha descubierto en el Perú con el tema de la vacuna, del abuso de poder, del abuso de posiciones para vacunarse, incluso antes de que esta vacuna de la que le voy a hablar más adelante, le voy a explicar todo este entramado, incluso antes de que se hubiera hecho algún contrato o de que se hubiera ya certificado o autorizado el uso de esa vacuna. Y tiene que ver con el mismísimo expresidente Vizcarra. Pero no se confunda, no crea que solamente fue durante la administración del expresidente Vizcarra. No. Esto se aplica al actual gabinete, al actual presidente Sagasti. Sí, porque hace unos minutos el propio presidente Sagasti acaba de confirmar que su ex ministra de Salud también utilizó su posición privilegiada para vacunarse. Antes de que empiecen siquiera a vacunar, vaya, la gente realmente está al frente. Es una cosa que no puedo explicarse. No. Muy bien. Ya aquí tienen ustedes una de las demostraciones del daño que le han hecho al país estas vacunas de la vergüenza. Muy bien, pasamos a las exposiciones. Empezaremos con Antonio. Adelante, Antonio. Gracias, Pepe. Buenas tardes a todos y gracias por estar presentes esta tarde, viernes. No es tan fácil, pero estamos todos acá para hablar un poco sobre lo que ha pasado y, como dijo Pepe, yo creo que él lo ha dicho todo, y Fernando del Rincón de CNN también prácticamente ha desnudado la crisis moral que estamos atravesando, porque ya no es crisis económica ni sanitaria, sino ya es una crisis moral la que está atravesando el país, y eso es realmente lamentable, ¿no? Nosotros que estamos con Jaime, con Raúl, y bueno, Carlos, como todos ustedes saben, está de licencia porque él ya no está en el comando, él ha tomado nuevos retos y seguro lo hará espectacularmente bien. Pero nos sentimos los cuatro frustrados, aparte de desilusionados, aparte de indignados, frustrados, porque todo el esfuerzo que se ha hecho para alertar a la ciudadanía y sobre todo al gobierno, ¿no? de que firmen acuerdos, de que firmen contratos, de que van a haber vacunas listas hacia finales del año,
y la única forma de garantizar el suministro de vacunas es firmando contratos. Y siempre estuvimos ahí empujando, pero bueno, hoy día sabemos lo que pasó cuando salimos a decir que el año pasado, alrededor de agosto, septiembre, qué pasaba con Pfizer. Pfizer no se había firmado. Entonces sale el ex ministro, que por ahí empieza toda lo que estamos pasando hoy día, porque él es, para mí, uno de los principales responsables de la crisis que estamos viviendo ahora. Salió a decir, no, tienen intereses con Pfizer. Cuando rechazan la vacuna de AstraZeneca en septiembre, por una tontería en realidad, alguna excusa inaceptable, denunciamos, hemos perdido 30 millones de dosis de vacuna de AstraZeneca, para ser entregadas a partir de marzo del 2021. O sea, dentro de 15 días ya hubiéramos tenido 2 millones de dosis de AstraZeneca. Y dijeron no, ellos están negociando por su parte. Entonces, como que volteaban la tortilla. Nosotros decíamos, ¿qué está pasando acá? O sea, lo que estamos tratando de hacer es ayudar, pero lo que nos enfrentamos es con un Ministerio de Salud totalmente agresivo y en lugar de agradecer, nos tratan de denunciar a nosotros o crear estas sospechas sobre nosotros. ¿Qué interés habrá detrás de Comando Vacuna? Vienen del sector privado, transnacionales, etcétera, etcétera. Bueno, el tiempo, lamentablemente para el país, nos dio la razón y estamos aquí, lamentablemente, como estamos. Pero no solamente es lo que dijo Pepe a la introducción, ni lo que dijo Fernando Rincón en CNN, pero los laboratorios europeos y americanos, por lo menos hay 2 laboratorios que están haciendo estudios clínicos en Perú y que coincidencialmente yo tengo 2 personas que están trabajando en las casas matrices de estos 2 respectivos laboratorios y me llamaron inmediatamente a preguntarme, entonces, ¿qué está pasando en el país? ¿Qué han hecho? Perú, hasta antes de Humala, era un centro de investigación importantísimo para América Latina, porque habían extraordinarios centros de investigación, extraordinarios médicos investigadores. En Perú se han hecho estudios clínicos de las moléculas más importantes que se han lanzado en el mundo en los últimos 15 años. Y Perú siempre ha estado a la vanguardia de los estudios clínicos. Durante la época de Humala, lamentablemente, se sobrereguló todo. Entre lo que se sobrereguló fue los estudios clínicos. Entonces, por un tiempo desaparecieron los estudios clínicos en Perú. Y volvieron a raíz del COVID-19. ¿Por qué? Porque Perú gracias a los personajes que hemos mencionado hace un rato, el ex ministro de Salud, la ex ministra de Salud, nos pusieron en el primer puesto del país con mayor muerte per cápita en el mundo, mayor contagio en el mundo, y con el PBI, la caída del PBI más dramática en el mundo. Entonces, gracias a ellos, nos pusieron los primeros puestos de lo negativo, ¿no? Entonces, no solamente fue el daño que han hecho al país, sino el daño que han hecho afuera del país, ¿no? Entonces, es realmente lamentable y somos testigos de lo que ha pasado. Entonces, a manera de introducción, lo que queremos hacer con Jaime Díaz es presentar, hicimos un cuadro resumen al 15 de febrero con lo que había en ese momento y que lo hemos actualizado hace media hora con lo que explicó el ministro de Salud hace un momento, esta mañana, con más información. Ahora, no hemos validado toda la información, vamos a tener que validarla, pero yo creo que es un buen punto de partida para iniciar esta reunión, que más que todo va a ser más que presentación, porque solamente es un cuadro donde veremos un poco de cifras. Va a ser un poco más de intercambio de opiniones o preguntas o lo que ustedes quisieran saber de todo este proceso que empezó
en junio del año pasado y que ahora estamos viviéndolo, ¿no? No sé si pueden poner el cuadro. Perfecto. Ok, sí, justo está la fecha, no se pudo cambiar la fecha 15 de febrero, pero eso se actualizó hace media hora, y eso era un poco lo que teníamos, ¿no? Lo que está arriba con un color un poquito diferente son los contratos que ya se han firmado a la fecha, y lo que está abajo es lo que está en negociación. Y si ustedes recuerdan, en la última intervención que estuvimos con Jaime, explicamos también lo que habíamos propuesto al gobierno. En esa época todavía estábamos con la ilusión de que podríamos ser escuchados por lo menos en parte, pero vimos que no fue así. Pero ya teníamos alguna información. Entonces, los contratos firmados que tenemos a la fecha son con COVAX Facility, y acá sí quisiera hacer un paréntesis porque durante el gobierno anterior, y ojo que el equipo negociador, lo que se llama la comisión multisectorial, que era presidida por Cancillería, y la Secretaría Técnica la tenía el MINSA, el Ministerio de Salud, fue la misma durante el gobierno de Vizcarra y el actual gobierno, ¿no? Hasta hace unos días que fueron separados por el tema que conocemos. Entonces, hasta ese momento, el COVAX Facility era lo que ellos perseguían. Y después vamos a explicar por qué, porque la gente por lo menos la gente del MINSA era gente de la OPS, y por lo tanto, en mi opinión, había sesgo, obviamente, de la OPS. Entonces, COVAX Facility era la solución, ¿no? ¿Qué cosa era COVAX Facility? No hay que satanizar tampoco a COVAX Facility, era una iniciativa a nivel mundial razonable. Lo que quería era evitar inequidades en la distribución de la vacuna, y lo que se trataba era de hacer una plataforma de 9 vacunas y distribuirlas en 150, entre los países, mejor dicho, de bajos ingresos. Países de bajos ingresos estamos hablando de los países africanos, de América Latina, por ejemplo, está Nicaragua, Haití, y no estoy seguro si está Bolivia o no, pero Perú es considerado un país de mediano ingreso, con los fundamentos de la economía sumamente sólidos en la región y con grado de inversión, etcétera, etcétera. Entonces, Perú no estaba calificado para esto, pero bueno, son 150 países que tenían que aportar a COVAX Facility, ¿no? De las 9 vacunas, solamente 3 tenían autorización sanitaria, que era la de Pfizer, la de AstraZeneca y la de Moderna. Moderna, por alguna razón que no conozco todavía, salió, o por lo menos no va a aportar nada en un principio, y yo pienso que es porque no tiene la suficiente oferta, la cantidad para poner en COVAX Facility. Moderna va a estar solamente por ahora en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, si hubiéramos confiado en COVAX Facility, vamos a ver que hubiéramos tenido solamente redondeando 1.8 millones para todo el año 2021. Eso significa 800.000 peruanos que se iban a vacunar, que es el 2% de la población. No hubiera servido para nada. Pero fue lo único que firmamos en el año pasado, COVAX Facility. No solamente firmamos el acuerdo, sino se pagó. Después el resto, nada. Entonces, ¿qué tenemos a la fecha? COVAX Facility, que son 13.3 millones. Jaime va a explicar un poco. En COVAX Facility tenemos 2 vacunas ahora, la de Pfizer y la de AstraZeneca, ¿no? Y las dos, bueno, esa temperatura de conservación, eso no aplica porque es un portafolio de vacunas. Ahí deberíamos poner nada, ¿no? ¿Qué viene después? Sinopharm, que fue un poco lo que hoy día vemos que fue, no sé si llamarlo la manzana de la discordia, pero fue lo que ocasionó todo el problema que estamos viviendo hoy día. Sinopharm se firmó para 3 millones de dosis, y vamos a ver después. La vacuna de Sinopharm es una vacuna que explicamos en la
última reunión que tuvimos, que era una vacuna de una de las 4 plataformas que hay, ¿no? Es la vacuna del virus inactivado o virus atenuado, pero es una vacuna que sí tiene 79% de eficacia. Perú participa en un estudio clínico de 12.000, que ahora se ha puesto en entredicho, pero son de 12.000 voluntarios. Es un estudio tremendamente grande. Los estudios clínicos normalmente en fase 3 son de 3.000, 4.000 voluntarios, ese es 12.000. O sea, Perú iba a contribuir y esperemos que vaya a contribuir con 12.000 voluntarios, es tremendamente grande y va a ser muy importante para el cálculo de la eficacia al final del estudio, cuando se junten con los estudios que han hecho, sobre todo en Emiratos Árabes y algunos en la misma China y algunos países, ¿no? Tiene la ventaja, tiene una buena eficacia, 79%, tiene el tema de logístico no es ningún problema, tiene de 2 a 0.8 de 2 grados a 8 grados centígrados. Después tenemos AstraZeneca, que fue la primera vacuna que prácticamente pensamos que iba a estar lista, se demoró un poquito porque hubieron algunos problemas, si ustedes recuerdan, hubo el problema de la paciente en Inglaterra con mielitis transversa, es una enfermedad neurológica, se atribuyó un poco al principio a la vacuna, después se demostró que no era. Y esa fue la razón o la excusa que hoy día sabemos para que Perú no rechazara esa oferta, ¿no? Estamos hablando de una eficacia de alrededor del 72%. Esta es una vacuna de la plataforma de vector viral, y también la parte logística es de 2 a 8 grados. La de Pfizer, y acá la de Pfizer es también un poco particular porque Pfizer se firmó el acuerdo con Pfizer el 17 de septiembre. Y fue público, estaba colgado en la página web, o debe estar colgado todavía en la página web, el contrato que se firmó, que la firmó la doctora Mazzetti, el 17 de septiembre, por 9.9 millones de dosis y a 11.98, por ahí, $12 la dosis. Hoy día es un secreto conocer el contrato de Sinopharm. No sabemos cuánto se ha pagado, pero sí supimos cuánto se pagó por Pfizer y las cantidades y los cronogramas y todo eso se sabía, se publicó. Luego vino el tema de la cláusula de garantía, porque ese contrato que fue el 17 de septiembre, había una cláusula que decía que dentro de 30 días hay que firmar ya el acuerdo de compra, no se firmó, se postergó hasta el 3 de noviembre, y de ahí vino el tema de la cláusula de garantía, que la soberanía nacional. Sin embargo, todos los países vecinos nuestros ya habían firmado el acuerdo con AstraZeneca, con Pfizer, con las mismas cláusulas, ¿no? Bueno, lo positivo es que con el nuevo gobierno pudieron retomar el tema, se firmaron, duplicaron la dosis, 20%, es una vacuna sumamente eficaz, es de la tecnología de ARN mensajero, la tecnología más moderna, cubre la mayor cantidad de cepas y si hubiera que hacer algún cambio, es muy fácil cambiar el diseño de la vacuna y fácilmente podemos en 2 semanas hacer un cambio de diseño y tener una nueva vacuna para cepas diferentes. Hoy día, justamente Jaime pasó una noticia de que AstraZeneca había sometido a las autoridades sanitarias para que, porque han evaluado y han visto que ya no es necesario mantenerla a menos 70 grados centígrados, sino a entre menos 25 y menos 20 grados centígrados, que es la temperatura más o menos la que tiene Moderna. Entonces es una temperatura ya mucho más manejable, ¿no? Entonces eso son buenas noticias, porque cada día se van conociendo nuevos beneficios de las vacunas que se han diseñado. Y la otra noticia que todavía no ha sido muy difundida, pero que seguramente saldrá en los próximos días, es que en Israel, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que es la única vacuna que han tomado en Israel y van a terminar probablemente en marzo toda la población, es que tiene una eficacia de 87% con una sola dosis. Probablemente esto
vaya a cambiar en el futuro. O sea, por ahora son 2 dosis y hasta que no sea aprobada por las autoridades regulatorias, o en este caso la FDA, seguramente va a seguir en 2 dosis. Entonces, eso es lo que tenemos en este momento en concreto. Y en negociación está Johnson & Johnson, una super vacuna, una dosis, tiene 66% de eficacia, pero tiene una particularidad que no se menciona cuando tú ves 66%, y eso es muy baja. Pfizer tiene 95, 66 es demasiado baja. Pero hay que tener en cuenta varias cosas. Johnson & Johnson se han hecho en muchos países del mundo, por lo tanto ha tomado, y se ha hecho después que las de Pfizer y las de Moderna y de AstraZeneca, por lo tanto ha tomado mucho más variantes, probablemente ha tomado alguna cepa, pero lo interesante de esto es que todos los pacientes que se contagiaron con el COVID o han tenido una enfermedad leve y no hay fallecidos. Entonces, esto es un hallazgo tremendo. Lo que pasa es que no se ha explicado bien todavía, ¿no? Después tenemos Novavax, también es una de las vacunas que están negociando. Gamaleya de Rusia es una muy buena vacuna, tiene 92% de eficacia, casi 92% de eficacia. Están en este momento evaluando hacer estudios en conjunto con AstraZeneca, porque son 2 vacunas que se complementan sumamente bien. La de CureVac, esta es una vacuna que están haciendo estudios clínicos en Perú, en la Cayetano Heredia y en el Instituto de Investigación Nutricional. Iban a hacer en el Loaiza, pero con todo este tema que ha pasado se está viendo, pero es una buena vacuna, y lo interesante de esto es que es una ARN mensajero, como Pfizer, como Moderna, que tienen temperaturas entre menos 70 y ahora entre menos 20. La particularidad de CureVac es que su temperatura es solamente entre 2 y 8 grados, lo cual es algo sumamente revolucionario en esto, y bueno, sería una súper ventaja, porque tiene las ventajas del ARN mensajero, pero tiene también las ventajas de las temperaturas de los otros tipos de plataformas. Moderna, bueno, todos la conocen. Moderna están negociando, hay temas de producción y esperemos también se lleguen a un acuerdo. Moderna es una muy buena vacuna. Es más, en Estados Unidos van a usar, a pesar de que tienen contratos con casi todas las vacunas que estamos viendo hoy día, van a usar en esta primera etapa, van a usar las vacunas de Pfizer y de Moderna, nada más. Con eso tienen 600 millones de dosis en Estados Unidos, que va a cubrir obviamente toda la población, ¿no? Y finalmente Sinovac, y acá hemos escuchado mucho hablar de Chile, que a vacunar a Chile. Chile tiene 90 millones, en realidad no tiene 90 millones, Chile tiene solamente, lo mismo, 84 millones de dosis comprometidas, ojo, comprometidas, de las cuales el 71%, 60 millones son de Sinovac, la China. Sinovac tiene 50% de eficacia. Tampoco no es una vacuna, o sea, 50 para arriba está bien, pero 50 estás en el límite. Y Sinovac está entregando de a pocos en Chile. Chile no tiene muchas vacunas hoy día. Chile tiene las vacunas que les están llegando, y la gente se va vacunando. Tienen un súper equipo de vacunación, y el mejor día que hicieron fue 220,000 vacunaciones en un solo día. Nuestro promedio en Perú ahora solamente ha sido 12,000. Obviamente, de todos los equipos, solamente para el personal sanitario, seguro que en Perú, cuando empiece la vacunación masiva, va a ser muchísimo más, porque si algo bueno tiene, que hay que rescatar de todo esto, es que el Ministerio de Salud sí tiene un buen equipo de inmunizaciones, ¿no? Y lo ha demostrado en algunas cosas, pero bueno, esperemos que así sea por el bien del país. Algo bueno deberíamos tener. Entonces, eso es lo que tenemos a la fecha, y le doy la palabra a Jaime para que nos lleve un poco a lo que tenemos seguro y lo que estamos todavía tratando de negociar, ¿no? Gracias, Antonio. Pero antes de pasarle a Jaime, hay tres preguntas que quiero hacerte que son muy precisas, ¿no? Sobre lo que acaba de exponer. Una de ellas es, ¿cuál de ellas, de las vacunas que has expuesto,
en consideración a lo que ustedes conocen o a lo que tienen como grupo, los técnicos, es la mejor? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los precios de las vacunas? Y la tercera pregunta es, ¿cuánto se ha comprado la vacuna de Sinopharm, la vacuna china? Si tienes la información, te lo voy a agradecer. Solamente contestaciones precisas, por favor. Sí, gracias. La última es, ¿cuánto se ha comprado de Sinopharm o qué? Esa te la puedo pasar a responder yo de repente, porque justo lo voy a tratar. Ya, bueno, ¿cuál es la mejor vacuna? Nosotros siempre dijimos la mejor vacuna es la que llegue primero, porque en esta etapa de la pandemia lo que hay que hacer es vacunarnos, ¿no es cierto? Y un poco la excusa que dijeron los expertos, entre comillas, del MINSA, era que se demoraban porque estaban buscando la mejor vacuna. ¿Cuál era la mejor vacuna? Según ellos era la más eficaz y la más segura. Y nosotros decíamos, ¿cómo? Pero si todas las vacunas están en fase 3, hoy día no podemos saber cuál es la más eficaz ni cuál es la más segura. ¿Y cuánto va a durar la inmunogenicidad en el organismo? Si va a ser 6 meses, 1 año, 18 meses, 24 meses, no se sabe. Eso se va a saber cuando se terminen los estudios clínicos. Los estudios clínicos no han terminado. Han terminado fase 3, se han cerrado los estudios, pero eso sigue 2 años en adelante. Entonces, la mejor vacuna es, ahora, técnicamente, si tú me preguntas, técnicamente, por lo que se está viendo hoy día, las mejores vacunas son las de ARN mensajero, porque tienen más eficacia y porque tienen más capacidad para cubrir la mayor cantidad de cepas posible, número 2. Y número 3 es porque son mucho más fáciles por su diseño, son más fáciles de cambiar el diseño de la vacuna para sacar una nueva, ¿cómo se llama? Un booster o para un refuerzo de la vacuna, ¿no? Entonces, esa es la respuesta a la primera pregunta. La segunda fue, discúlpame, Pepe. Los precios de la vacuna. Los precios son nosotros calculamos que los precios eran entre 4 y 35 dólares, eso es lo que debería costar la vacuna. En septiembre del año pasado, la Comisión de Salud del Congreso americano, del gobierno anterior, invitó a todos los CEOs de las compañías farmacéuticas que estaban desarrollando vacunas, sobre todo las que estaban en la última parte, y ahí fueron sumamente claros con los precios. Por ejemplo, AstraZeneca y Johnson dijeron, nosotros vamos a vender al costo las vacunas por el tema de la pandemia. Y Pfizer dijo, nosotros no vamos a vender al costo, vamos a vender a tal precio, y por ahí está el precio, 12 dólares dije, ¿no? Y cada uno dijeron más o menos su estrategia de precios de la vacuna. Entonces nos sorprende un poco hoy día que acá todo es secreto, ¿no? Pero bueno, eso es entre 4 dólares que iba a costar la de AstraZeneca hasta 35 dólares que podría costar una por dosis, estamos hablando, ¿no? Eso es. Y la tercera pregunta se la dejo a Jaime. Y antes de que entre Jaime todavía, perdóname, pero creo que esto es parte de tu exposición. Sí. La vacuna peruana no está incluida dentro de todo esto, no sé en qué circunstancia está, y tampoco la vacuna rusa, ¿no? Entonces, la vacuna rusa está. Gamaleya. Es la Gamaleya. Ya. La Gamaleya es la de Rusia, sí. ¿Cuál es esa, perdón? ¿La cuál? La que está debajo de Novavax. Ya. Sí, ya, okay. Gamaleya. Sí. La peruana no está... No. Ya, la vacuna peruana, nosotros tuvimos contacto, hemos estado en una reunión con Carlos Neuhaus y con el doctor Fernández y con el doctor Mirko Simi, al principio, ¿no? Hablando un poco de la vacuna y más o menos intercambiando algunas ideas en qué podíamos apoyar, porque faltaba un poco de apoyo con CITEC, que era el ente que tenía, gubernamental, que tenía que apoyar a la vacuna de Farvet, tiene sus límites, pues su presupuesto es pequeño, entonces tuvo que apoyar en lo que pudo apoyar, pero tenía un convenio con Cayetano Heredia. Y después
y ahí quedó un poco el tema, ¿no? Ellos tenían apoyo, habían conseguido un poco de tecnología alemana y británica para armar sobre todo las plantas para hacer los prototipos de vacuna, para hacer los ensayos clínicos en preclínica, o sea, en animales, y empezar a hacer el estudio clínico después en humanos. No estoy seguro si llegaron a hacer el estudio clínico en animales, no estoy tan seguro, aparentemente lo hicieron. Ellos tenían 3 prototipos, hasta donde yo entiendo. El primer prototipo que lo estaba haciendo con Cayetano, según el comunicado de Cayetano y según el comunicado del mismo Farvet, aparentemente no funcionó o no dio buenos resultados, era vía oral. Entonces, Cayetano ahí decide retirarse de esta alianza. Sin embargo, Farvet sacó un comunicado donde ellos estaban desarrollando sus 2 prototipos que ellos estaban desarrollando, habían tenido buenos resultados y los iban a seguir desarrollando. Ya no era vía oral, iba a ser vía nasal. Y hasta ahí me quedé yo. No sé si lo siguieron desarrollando, no sé si han empezado estudios en humanos, en fase 1, 2 y 3, no lo sé. Por ahí he escuchado, pero ya a manera de información en las redes, no recuerdo bien, que han bloqueado el estudio, pero ahí sí yo no puedo opinar porque no conozco y hasta ahí es de lo que yo sé de la vacuna peruana, ¿no? O sea, sí se trató de apoyar, se hizo lo que se pudo, pero después no sé en qué quedó hasta ahí me quedé yo, no hicimos más seguimiento sobre eso. Ya, yo te pregunto eso porque ha habido una pregunta que me han hecho antes de la reunión. Bueno, pero en fin, muchas gracias, Antonio. Hay muchas otras preguntas seguramente que vamos a hacerlas más tarde. Sí, pasamos con Jaime. Sí, perdón. Sí. Gracias. Jaime Reuter. Sí, gracias, Pepe. Un saludo a todos los que nos están escuchando, viendo. Yo quería, tal vez, voy a tratar de ser un poco más breve para que pueda haber lugar a preguntas. Y con las inquietudes que se han soltado, quería complementar un poquito lo que se ha mencionado. Primero, en el tema de la vacuna peruana, yo tengo entendido que sí hay que tratar de apoyarla, etcétera, pero ni siquiera han empezado la fase 1, ¿no? Y son 3 fases y cada una más compleja que la anterior. O sea que ahí tiene mucho camino por recorrer aún, ¿no? Ojalá siga desarrollándola y le vaya bien, pero las perspectivas, siquiera de que sea este año, son bastante bajas, diría yo, ¿no? Eso por ese lado. Con respecto a cuál es la mejor vacuna, que preguntaste, Pepe, yo, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que dijo Antonio. La mejor vacuna es con la que se dispone. ¿Por qué? Porque cualquier vacuna que tiene más de 50%, que es lo que debería tener de eficacia, va a ser mejor que nos dé COVID. O sea, el riesgo de que algo pasara con una vacuna es tan bajo, sin embargo, eso se compara con el riesgo de que alguien sufra de COVID, ¿no? Entonces, cualquier vacuna realmente es muy positivo para todos, ¿no? Eso por ese lado. Después también quería decir, con respecto al comando de vacunas, creo que hay que aclarar algo. No estamos vacunados nosotros. Así que eso creo que es claro. Y bueno, siempre dijimos, por supuesto, estamos indignados con todo lo que ha pasado. Terrible, una situación terrible. Nosotros no entendíamos bien, como ha indicado Antonio. Desde julio a agosto presionábamos que se firmen contratos, salíamos a decir que las vacunas iban a estar antes de fin de año, nos tildaban de locos en el Ministerio de Salud, que estábamos exagerando, creando expectativas, y después cuando comenzábamos a presionar fuerte para que se firme un contrato, no de un laboratorio, sino de un portafolio de vacunas. Necesitamos 5 o 6 vacunas porque son distintas, hemos visto que las eficacias son distintas, los nichos de edades a los cuales pueden ser más eficaces también cambian. Entonces se necesita un portafolio de vacuna, no una. Y algunos nos tildaban de que estamos favoreciendo a un laboratorio, etc. A mí, algo que nunca lo quise comentar, pero ¿por qué no ahora?
En octubre me llamaron hasta de seguridad del Estado, porque yo estaba presionando y dando fuertes indicaciones en los diarios y todo, y me llamaron de seguridad del Estado que querían conversar conmigo. Y le dije, bueno, lo que quieran conversar, mándenmelo por escrito. Ese es un tema que nunca les comenté a mis compañeros, pero bueno, ese era un poco el cómo se recibían las cosas por parte del Estado y especialmente el Ministerio de Salud, que no nos hacía caso y nosotros pues no entendíamos por qué no se subían los contactos y ahora está bastante claro de qué es lo que pasó, ¿no? Los principales dos negociadores, por el lado del MINSA, Carlos Castillo, Solórzano, este señor asesor, y por el lado de la Cancillería, que tuvo mucho contacto al comienzo con nosotros, Arturo Jarama, ellos eran los dos principales negociadores y los dos estaban vacunados, increíblemente. Es más, inclusive dentro de lo que se acaba de descubrir la Contraloría hay hasta 9 extranjeros vacunados. O sea, imagínense el tipo de situación que hemos tenido, ¿no? Esto ha sido una fiesta para ciertos casos. Terrible, ¿no? Terrible. Bueno, yo quería pasar, si Ita lo puedes poner un ratito el cuadro, por favor, para cubrir un poquito el tema de los números y la parte derecha del cuadro. Gracias. Aquí tenemos en la parte derecha del cuadro, con respecto a las fechas de entrega, ¿no? Y las dosis. Podemos ver claramente que lo que está relativamente comprometido, suscrito, es lo que la información que tenemos, es lo que está en negro. Y lo que está todavía dudoso es lo que está en rojo, ¿no? Ahí lo tenemos separado por trimestre. Para el primer trimestre, este trimestre que estamos viviendo en este momento, tenemos calculado que ya bastante firme vamos a tener 3.6 millones de vacunas para cubrir aproximadamente a 1.5, 1.6, 1.7 millones de personas. Si recordamos un poco cómo están separados los grupos de prioridad, tenemos que en el primer grupo, según la información que dio el gobierno, hay aproximadamente 1.067.000 personas. Bueno, digamos 1 millón. Y en el segundo grupo, de personas ya mayores de 60 años, comorbilidades, etcétera, el gobierno nos ha indicado que hay 5.3 millones de personas. O sea que entre esos dos primeros grupos tenemos aproximadamente 6.3 millones de personas, lo cual, siendo usualmente de 2 dosis las vacunas, estamos hablando de aproximadamente 12 millones, 13 millones de dosis, ¿no? Con excepción de, por supuesto, Johnson & Johnson, si es que se firma que es una dosis. Entonces, en el primer caso, y algo que es importante aquí, ¿no? Es el mayor número de dosis que tenemos expectativas son las de Sinopharm, ¿no? Como todos ustedes habrán escuchado, habrían 38 millones de dosis. Sin embargo, lo que está comprometido, y eso va un poco a la pregunta de Pepe también, y tenemos entendido firmado, ¿no? Son solamente 3 millones, de los cuales se han recibido 1 millón. Se esperaba recibir a fines de febrero 500.000 y en marzo 1,5 millones. Ahora ha cambiado el tema. Y nos han dicho recientemente, hace un par de días, o ayer creo, sí, nos han confirmado que el 500 millones de febrero no llegaría y que llegaría a los 2 millones en marzo. Con eso se completarían los 3 millones de Sinopharm. No sabemos si con todo lo que ha pasado y con todo lo que está sucediendo pondría en algún peligro el tema de los otros 35 millones de dosis de Sinopharm, ¿no? Por eso, y como no está comprometido a firme, está en rojo. Ahí lo podemos ver. ¿Te puedo interrumpir, Jaime, un minuto? Sí, te claro. puedo preguntar, ya que has mencionado lo de Sinopharm, ¿cuál es tu opinión de lo que ha sucedido? Quisiera que tú me menciones también la circunstancia y situación por la que han pasado ustedes con el doctor Castillo y todo el problema que ha habido en la compra de estas vacunas que se debieron hacer hace muchísimo tiempo. Perdóname la interrupción. Sí. Bueno, ha habido, por supuesto, pues, de todo un poco en el caso de Sinopharm, ¿no? Y el hecho, en una opinión personal, ¿no? El hecho de que uno reciba la vacuna, que no solamente me vacunen a mí, sino que vacunen a mis familiares,
que ha sido el caso de especialmente Arturo Jarama, Castillo, el viceministro Luis Suárez, etcétera, y otras personas. Es más, hay 26 personas vacunadas y esas 26 abarcan un grupo de 76 personas con sus familiares y conocidos. O sea, ahí vemos pues que no solamente ha sido la persona, sino también familiares y entorno de las personas. Esas son cifras de la Contraloría. Entonces, el tema de Sinopharm pues, es muy delicado porque es una especie de quid pro quo. Lo único que se había suscrito en septiembre, como indicó Antonio, era lo de COVAX Facility, que es un grupo de 9 vacunas, y con una perspectiva de recibir las dosis a lo largo del año, y muy poco al comienzo, ¿no? que aún así, que todavía es una realidad. ¿Y eso era por qué? Porque se firmó porque estaba presionando la OPS y la OMS, ¿no? Y entonces los funcionarios firmaron por eso. Sin embargo, los otros laboratorios, la de Pfizer, que se había firmado un preacuerdo, un marco, un convenio marco, nunca se llegó a concretar, lo cual fue una pena terrible. Nosotros sí insistimos, apoyamos el caso de Pfizer y el caso de AstraZeneca para que se prorrogaran las fechas. Conversamos con los laboratorios, que les dieran extensiones. Habían cartas que se enviaban al Ministerio de Salud con este ministro siniestro, ¿no? Que era Zamora, y que tenían las cartas puestas ahí en los escritorios y en los cajones y nadie les daba ni cita para conversar con los laboratorios. Nosotros comenzamos a indicar ese tipo de cosas. Señores, tienen ustedes una carta ahí desde hace 2 semanas, está en el escritorio, atiéndalas, denles una cita. Y así presionábamos a lo largo desde agosto hasta noviembre y diciembre, insistiendo plenamente. Sin embargo, no teníamos idea de que se estaban vacunando. Y eso, pues, es parte del ser humano, yo creo, a favorecer a el caso de Sinopharm. ¿Por qué también? Porque Sinopharm no estaba aprobada finalmente. Estaba en fase de estudio 3, pero no tenía aprobación de ningún instituto reconocido, ni siquiera en la propia China. Recién se aprobó formalmente, entonces como que alargaban un poco el tema, a ver qué pasaba, y no se suscribía ningún otro contrato, a ver si lo hacían con Sinopharm. Recién se aprobó el 31 de diciembre. Entonces, los tiempos cuadran, ¿no? Que habían unas cosas bastante extrañas ahí, lo cual lamento muchísimo. Bueno, si eso satisface un poco, Pepe, sigo brevemente con el tema del cuadro. Aquí tenemos que para el segundo trimestre, ¿no? Tenemos lo de COVAX Facility, que ojalá lleguen cerca de 700.000 dosis, que ahí estaría Pfizer y AstraZeneca, y algo que sí sería excelente, ¿no? Que son los 5.5 millones de Pfizer-BioNTech. Con eso tendríamos aproximadamente 6.3 millones de dosis para cubrir aproximadamente 3 y pico de millones de personas. Sin embargo, eso es lo que está más o menos seguro por los primeros 2 trimestres. Y aquí cabe anotar que es importantísimo suscribir y firmar contratos y pagar más contratos. ¿Por qué? Porque sumando esos los 2 primeros trimestres, para todo el primer semestre hasta fines de junio, no cubre los primeros 2 grupos. Inclusive, ahora se ha añadido a los miembros de mesa, que son aproximadamente 500.000. Entonces, es sumamente importante que se suscriban contratos adicionales en los próximos días. Es importantísimo. Y aquí vale la pena mencionar, ahí está el resto de los que están en negociación. Como se ha indicado, para mí una vacuna que al mismo tiempo que Pfizer y Moderna, por supuesto, es la de CureVac, que es, y atrás de CureVac y socio de ellos está Bayer. O sea que es una vacuna alemana de excelente perspectiva y con la misma tecnología que Pfizer y que Moderna. Entonces, suscribamos con Johnson & Johnson, suscribamos con CureVac y ojalá también con otras vacunas, porque vamos a necesitar las dosis. Especialmente, no sabemos si es que algo sucede con el caso de Sinopharm, ¿no? Que hay 35 millones de dosis que todavía no son seguras. Por lo que ha pasado, además, porque en China
valgan verdades, la capacidad de producción es limitada. Los chinos, ya sabemos la población que tienen, de miles de millones de habitantes, y esa es una vacuna estatal. Entonces, tienen limitaciones y por eso es que hasta para entregar los primeros 3 millones han habido algunos problemas al Perú. Por eso es tan necesario suscribir los otros millones de dosis, ¿no? Yo creo que aquí lo que toca ahora es establecer un cronograma mensual. Tenemos que exigirle eso al gobierno. Ya no trimestres, antes de junio, antes del bicentenario, no. Un cronograma mensual, asignando específicamente a grupos de personas de la población. ¿A quién le toca? ¿Qué número? ¿Cuáles son las...? Y eso es fundamental. Y ese es el paso que tenemos que comenzar a exigir, ¿no? ¿Y por qué es importante? Por ejemplo, la vacuna de Pfizer tiene una buena reacción para personas de mayores de 65 años y personas con ciertas comorbilidades. Entonces, si hay esa y la de Sinopharm, por ejemplo, tratemos de colocar la de Sinopharm a personas más menores, que por supuesto van a haber menores de 60 años en estos grupos. ¿Por qué? Porque están las personas de los policías, están las personas de miembros de mesa, etc. Entonces es fundamental establecer las asignaciones y es lo que nos toca exigirle al gobierno. Otro tema que también está surgiendo en los research es que las personas que han tenido COVID probablemente no necesitarían 2 dosis de vacunas. ¿Por qué? Porque ya tienen en cierta forma anticuerpos y la vacuna incita a generar más anticuerpos. Y se ha visto que hay que revisarlo y estudiarlo, porque inclusive generaría aspectos negativos con side effects, con problemas colaterales, ponerse 2 dosis cuando ha tenido COVID por la cantidad de anticuerpos que podría generar. Y eso hace que genere de repente más side effects, o sea, situaciones. Entonces es un tema que hay que estudiar si es que estamos escasos de vacuna, ¿no? Para las personas que han tenido COVID. Y finalmente, quiero indicar que tenemos que estar muy insistentes con el gobierno. Yo acabo de estar viendo un tema que si nosotros en el mundo se sigue a la tasa actual de vacunación con las vacunas que hay comprometidas hasta hoy en este momento y queremos llegar a la inmunidad de rebaño, o sea, aproximadamente 75% de vacunados en la población mundial, si lo hacemos tal como venimos haciéndolo, va a demorar 7 años. Es una estadística que acaba de dar Bloomberg, que tiene la mayor base de datos a nivel mundial. Entonces, por eso es fundamental conseguir y suscribir los contratos cuanto antes para el Perú. Y finalmente quiero terminar con un aspecto más positivo. El gobierno nos consta que se ha nombrado a Alan Wagner y Alan Wagner y el gobierno le están dando muchísima prioridad a comenzar realmente a terminar y contratar con diversos laboratorios que están en negociación. O sea que ojalá en los próximos días escuchemos buenas noticias acerca de nuevos contratos y el rol que tiene que establecer el gobierno. Y una muy buena noticia, como lo comentábamos más temprano, es el tema de Pfizer, ¿no? Que no va a requerir aparentemente refrigeración, sino más que entre aproximadamente 20 menos 25 grados centígrados. Eso es un poco, Pepe, no sé si hay algún tema para... No, Jaime, muchas gracias, muy claro. Antes de pasar a las preguntas de los presentes, sí me gustaría a mí conocer cuál es exactamente la labor que ustedes hacen en cuanto al tema de la negociación. Aquí aparentemente, en lo que originalmente se dijo, yo me acuerdo de haber tenido a ustedes dos también, en uno de mis webinars hace un par de meses atrás, creo, ¿no? Más o menos, en los cuales hablamos de estos temas y hablamos también de que había una participación en la negociación, ¿no? Y esta negociación que implicaba además definiciones, no solamente de escoger la vacuna, sino
definiciones económicas, tengo entendido que era así, Carlos Neuhaus en un momento lo dijo, pero lo que hemos visto ahora, lo que ha sucedido ahora, parece que esa no es la situación. Entonces quisiera que me aclares. Creo que Jaime, la pregunta va para ti, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes realmente hacen en este comando vacuna? Nosotros, es importante decirlo, y creo lo hemos dicho en diversos foros, nosotros no participamos en absoluto en ningún aspecto de la negociación de las vacunas, de ninguna forma. O sea, lo único que nosotros hemos hecho es dar recomendaciones, establecer contactos con los laboratorios. Tenemos mucho contacto con universidades, con los laboratorios que se han venido haciendo, estudiando, y tratar de ser un poco intermediarios, porque si a veces había dificultad, inclusive, quiero serlo totalmente claro, a Antonio, a nosotros nos llamaba, por ejemplo, Arturo Jarama, que quería establecer algún contacto con un laboratorio en Estados Unidos, afuera, que le diéramos los nombres, la persona apropiada con la quien conversar. Eso lo hacíamos. Nuestra intención era, por supuesto, que se suscriban contratos, colaborar en todo lo que se pueda, pero no teníamos absolutamente nada que ver con ningún aspecto de ninguna negociación de las vacunas. Y por eso es que nosotros recomendábamos siempre un portafolio de vacunas, que se suscriban con varios laboratorios. Se suscriba, se firme, porque la capacidad de producción, siempre lo dijimos, era y es más limitada cada día que pasa. Entonces, eso es con respecto al tema de negociación. Muy bien. ¿Tú quieres agregar algo, Antonio? Tu micrófono, Antonio. Tu micrófono. Antonio, tu micrófono. ¿Tiene micrófono, Antonio? Sí, pero lo tiene... No, sí, pero ya gracias. Sí, no, lo que ha dicho Jaime es exactamente lo que hicimos. Un poco el rol nuestro fue, en mi opinión, dos cosas. Primero, facilitadores de algunos contactos, lo ha dicho muy bien Jaime, y hemos recibido llamadas de algún laboratorio donde decían, oye, hemos presentado una carta hace un mes y no pasa nada. Entonces nosotros, oye, como con el MINSA no teníamos contacto, cero contacto, la Cancillería fluía mejor. A través de la Cancillería decíamos, oye, en el despacho del MINSA hay un expediente que no responde. Entonces, Cancillería movía un poco el tema y ellos hacían las gestiones y bueno, por ahí salía algo, ¿no? Ese tipo de trabajo para facilitar un poco las cosas. Y lo otro era, nosotros hemos estudiado bastante el tema de las vacunas, Raúl, por ejemplo, Raúl Delgado Sayán es un experto en todo lo que es, él sabe más que nadie, creo yo, de cómo funciona cada vacuna y qué es lo que hace cada vacuna y cuál es la ventaja de cada vacuna, y porque él ha investigado mucho este tema. Entonces, entre nosotros discutíamos, y en la Universidad de Duke, que es un médico peruano que está en este estudio de hacer un tracking de todas las vacunas que han negociado en todos los países del mundo con todos los laboratorios involucrados en el tema de las vacunas. Este médico es el que desarrolla el listado y obviamente lo comparte con nosotros. Hemos hecho algunas, no trabajo, pero sí intercambio de información. Entonces, esa información nosotros la transmitíamos, ¿no?, a las autoridades y obviamente a la ciudadanía a través de la prensa. Ese ha sido nuestro rol más importante. Y cuando hemos visto que no pasaba nada, hemos salido a decir, oye, no está pasando nada, ¿qué estamos haciendo? Porque en otros países ya están firmando contratos y nosotros no hacemos absolutamente nada. Y ahí es donde ya empezó un poco a deteriorarse la relación con las autoridades del gobierno anterior y obviamente con el MINSA hasta hace poco, ¿no? Si me permite, no pasaba nada, pues sí estaba pasando algo. Exactamente, algo pasaba que no nos dimos cuenta. Por debajo de las mesas estaban las vacunas y que otras cosas más.
Bueno, Sí, yo si tengo me aquí... permite, Pepe, una aclaración rápida. Sí, Mira, creo que hay algunas personas que han escuchado algún tipo de información y quería aclararla rápidamente. En el Comando Vacuna, a raíz de junio, de un excelente artículo de Raúl Delgado Sayán, comenzó un poco el titular de los diarios, especialmente Perú 21, que asignaron el Comando Vacuna. Eran 4 personas, ¿no? Raúl Delgado, Antonio Prato, Carlos Neuhaus y Luis Suárez, ¿ok? Como persona que había el contacto más con el gobierno, había sido jefe del Instituto Nacional de Salud. ¿Okay? Al señor Suárez se le nombra viceministro los primeros días de agosto. ¿Okay? Y en ese momento había, justo después, unos días, había unas negociaciones con la Comunidad Europea y Carlos Neuhaus me llama a mí y me dice, oye, Jaime, tenemos esto, ¿qué te parece si nos colaboras un poco en los temas que, para ver, nos iban a posiblemente a donar vacunas de la Comunidad Europea, en la parte privada? Y a raíz de eso entré a formar parte del Comando Vacuna y Luis Suárez se convirtió en viceministro. Desde ese momento, parece que le dio una orden, la ministra Macetti, de que no conversara ni tratara con el Comando Vacuna. Y de ese momento se cerró totalmente el contacto con Luis Suárez y prácticamente con el Ministerio de Salud. Entonces, eso quiero aclararlo porque hay un señor malintencionado, un señor Cifuentes, que tiene un tema diario que comunica, y acaba de decir ahorita que se suscribió, que se vacunó el señor Suárez del Comando Vacuna, ¿no? Y que en octubre a sus familiares, el señor del Comando Vacuna le dio a sus familiares la vacuna. Es un periodista que está en España. Eso es bien malintencionado, ¿no? Porque sabe perfectamente que él no es miembro del Comando Vacuna desde los primeros días de agosto y nunca mantuvo más contacto con nosotros. Jaime, ese es un buen punto, pero no Pepe, disculpa, solamente para, no solamente este periodista, yo no lo conocía, pero el mismo Zamora, ex ministro, también cada vez que habla del tema dice Luis Suárez del Comando Vacuna. Sí. Y obviamente yo entiendo a Zamora porque nosotros lo desenmascaramos a Zamora, ¿no? Entonces, obviamente nos odia porque nosotros dijimos lo que fue Zamora y cómo fue la gestión de Zamora, ¿no? Entonces él se encarga cada vez que sale, y yo no sé por qué sale, porque fue un desastre el hombre, pero sale y dice, ¿no? Cada vez que puede, dice Luis Suárez del Comando Vacuna. Pero bueno, eso es lo que es una buena aclaración. Esa es una magnífica demostración de la incapacidad de la izquierda y los medios que también les dieron todas las facilidades para que efectivamente hagan lo que están haciendo, lo que han hecho. Pero eso es atroz. Pero en fin, yo tengo una pregunta acá, o sea, tengo varias preguntas y las voy a condensar en una que dice lo siguiente, que están relacionadas con el tema de la actividad privada, la ocupación de la actividad privada en todo este asunto. Dice, ¿por qué no permite el gobierno que privados puedan conseguir vacunas y aplicarlas las empresas que quieran vacunar gratis a sus trabajadores y familiares? Eso ayudaría a cubrir más rápidamente a más población y reduciría el ritmo de contagio. Es cierto que ningún fabricante está facultado para venderle a privados y solo puede venderle a gobiernos. La pregunta también. Yo quiero agregar algo más a esta pregunta, que hay otras preguntas relacionadas también con el tema de por qué la actividad privada no se le da las facilidades de poder obtener las vacunas. Yo he escuchado ayer al ministro, antes de ayer, o primero hace 4 días, decir que sí le va a dar todas las facilidades a la actividad privada para que se compren las vacunas. Pero de repente el día de ayer o el día de antes de ayer el ministro ha dicho que ya no es factible esa posibilidad, ¿no? Es muy raro. Sí. Los dimes y diretes y cosas que lo único que hacen es interponerse a que este asunto fluya en beneficio de la población en general. Pregunta para ustedes, ¿quién contesta? Ustedes deciden.
No sé, si quieres, si me permite solamente si no sé. me parece, lo digo rápidamente. Bueno, nosotros estamos a favor de que se pueda adquirir vacunas del sector privado y se puedan vacunar a trabajadores, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como dices, el ministro salió en forma positiva sobre este aspecto y después, como se dice, reculó, en cierta forma, ¿no? ¿Y qué pasa? Yo creo que el gobierno, por supuesto, tiene cierto temor de que se negocie algún laboratorio que ellos también están negociando. Eso por un lado. Segundo, se ha hablado también de que podría ser, o sea, las cantidades serían muy pequeñas y los laboratorios no estarían mayormente interesados. Pero se habla también de que puede ser a través de gremios, ¿no? Como por ejemplo la CONFIEP, etcétera. Yo pienso primero que los laboratorios, si bien la norma existe y se puede dar, va a ser un poco más difícil por el lado del suministro de los laboratorios, porque la capacidad de producción, todo el mundo les está pidiendo vacunas y no están produciendo al ritmo que deberían. Entonces va a ser bastante difícil que puedan o que quieran venderle al sector privado por un lado. Y aquí, finalmente, para que haya más preguntas, no sé si Antonio tiene algo más, pero yo creo que con respecto al sector privado y a los gremios, se debería hacer, por ejemplo, si se está negociando, digamos, con la rusa, con la Gamaleya, ¿no es cierto? Que hay posibilidades de obtener por el sector privado. Que se permita que el gobierno suscriba el convenio, ojalá en los próximos días o semanas, con Gamaleya, con la rusa, y consiga 5 o 10 millones de dosis, ¿no? Entonces, en ese momento, que ya terminó su negociación con la vacuna rusa, que le dé campo al sector privado para que negocie con Gamaleya. Así no habría el tema de que hay problemas, a qué precio, qué es lo que pasa, sino que ya es un complemento. Y eso debería facultarlo. Otro esquema también con el sector privado podría ser que contribuya con la distribución, como se está haciendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, CVS, Walgreens, etcétera, no es que ellos están vendiendo vacunas, el gobierno les está dando las vacunas para que las distribuyan, lo cual es distinto, ¿no? Ese es un poquito mis pensamientos, no sé si tienes Sí, algo. solamente para agregar a lo que dice Jaime, acá hay un tema muy, muy sencillo. La ley actual permite a los privados importar vacunas y lo siguen importando, ¿no? Se ha modificado para el tema del COVID-19 y no cambiaron quiénes podrían ser los importadores. Siguen siendo el Estado y el sector privado. Sin embargo, hay un mecanismo para parar al sector privado, que es, tú necesitas un registro sanitario, una certificación sanitaria para importar un medicamento o una vacuna en este caso, y ellos sencillamente una orden a la DGMIT, no ves el registro sanitario y no puedes importar. Ese podría ser pero asumiendo que se pudiera importar, no hay la suficiente producción para abastecer a privados. Hoy día sabemos que hace 2 o 3 semanas la Comunidad Europea prohibió la exportación de vacunas que hayan sido producidas en el territorio de la comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay desabastecimiento en la comunidad, AstraZeneca no ha cumplido, amenazaron con acciones legales, etcétera, etcétera. Por otro lado, todos los laboratorios se han quedado cortos en el tema de producción. Novartis hemos visto que está tratando de ayudar a Pfizer a producir vacunas. El Instituto Serum de la India, que es el mayor productor de vacunas del mundo, está tratando de apoyar. O sea, todo el mundo está tratando de fabricar vacunas, porque es el bien más preciado que hay hoy día y es el bien más escaso que hay hoy. Entonces, un privado, ¿llamar a quién a negociar? Te van a decir, oye, hay 14.800 millones de dosis comprometidas, el doble de la población mundial. Y solamente, de las cuales casi 8.000 ya han sido pagadas y apenas está empezando la producción. O sea, todo lo que se está produciendo se debe a los países, ¿no? Eso es por un lado. Entonces, número 2, los laboratorios, los grandes por supuesto, los Big Pharma, como les llaman, o los laboratorios europeos, americanos, acordaron no negociar con privados para que haya con ellos una distribución equitativa de las vacunas. Estados Unidos, por ejemplo, es el único que comercializa vacunas.
Lo que han hecho ellos es, han hecho acuerdos con cadenas de farmacias para que las vacunas del Estado las distribuyan a través de las cadenas de farmacias. En Chile han hecho lo mismo, acá se puede hacer exactamente lo mismo. Entonces, lo que sí yo creo que podría haber es que dejar al gobierno que negocie, porque yo no veo a Pfizer negociando con hablaban de la asociación de AFP, yo no veo a Pfizer negociando con Confier. Si lo consiguen, perfecto, enhorabuena, ojalá. Si consiguen 20 millones de dólares, súper. Yo no creo que pueda haber, lo veo en la práctica poco factible, pero si se da, enhorabuena, adelante. Somos, como dijo Jaime, nosotros obviamente apoyamos al sector privado y ojalá en algún momento va a tener que jugar un rol sumamente activo en el tema de las vacunas. Pero en la práctica no va a ser eso posible, creo yo. Lo que sí se puede hacer es que las vacunas que importa el gobierno, por ejemplo, haga una alianza con cadena de farmacia, con la Sociedad Nacional de Minería, por ejemplo, para vacunar a todos los empleados del gremio con sus zonas con las familias, etcétera, etcétera. Eso sí se puede hacer por ahora. En la medida que haya más producción, que va a haber hacia finales del año, de acá en adelante van a salir 6 o 7 o más vacunas nuevas, que no son las que estamos hablando hoy día. Entonces, cuando la oferta más o menos se equipare a la demanda de vacunas, yo creo que los privados van a jugar un rol sumamente importante y van a tener que importar vacunas. Muy interesante, Antonio, pero el sentimiento que tengo yo, que seguramente mucha gente tiene, es que la forma como se ha hecho esto es un crimen que hoy día pagan muchos peruanos que se están muriendo cada día. Y eso tiene que ser sancionado, tiene que ser penalizado, no puede pasarse por alto. Mira lo que es Chile, por ejemplo, ¿no? Hoy día Chile no tiene el problema que tenemos nosotros, que tenemos que estar buscando vacunas por todos lados para poder darle a nuestros conciudadanos las necesidades de la tranquilidad y la salud. Entonces, por eso yo llamo que esto es un escándalo, esto es un crimen, viejo, no pueden haber hecho esto. Esto es inconcebible, esto es una vergüenza nacional, es una vergüenza internacional. De todas partes del mundo tenemos información de que están realmente con la boca abierta lo que está sucediendo en un país que ya tenía un problema severo con la pandemia. Y estos señores no pueden estar caminando en la calle del país y ser además congresistas o querer ser congresistas o hacer lo que es, deben estar metidos adentro todos, sin excepción. Así como metieron a todos los que es de Odebrecht, que también deberían estar adentro, deben estar adentro ya. Nosotros tenemos que tener acá un gobierno que disponga, que sea fuerte y que haga lo que tiene que hacer para que esto no se repita jamás en este país. Esa es mi opinión. En fin, acá tengo otra pregunta que dice, el ministro ha dicho que a fin de julio se habrá vacunado al 61% de la población. Yo entre paréntesis digo que es difícil después de lo que he escuchado, lo que ustedes han dicho. Si partimos que nos tenemos que vacunar 26 millones de peruanos entre abril y julio, tenemos que vacunar al día más de 260,000 personas. ¿Hay capacidad para eso, señores? Jaime. Bueno, como hemos visto, Chile haciéndolo súper en forma eficiente ha vacunado aproximadamente 200,000 personas, 220,000 personas por día en el máximo que ha logrado. Y aquí estamos pues por los 15,000, ¿no? O sea, realmente va a ser bien complicado, ¿no? Y ahí por eso es que se necesita de repente que el sector público colabore mucho más con el sector privado. Y, por ejemplo, estableciendo cadenas de distribución, ¿no? en las boticas, etc. Va a ser bien difícil. Además, recordemos, lo que se está haciendo ahora es con el primer grupo, o sea, con un padrón bien establecido que son médicos y enfermeras, la mayor parte, gran parte del Estado. Médicos y enfermeras de los hospitales, de la salud, etc. O sea que los padrones son relativamente más sencillos.
hay un software que ha proveído el sector privado excelente con GPS y localizadores que esperemos que lo utilice el sector público totalmente gratis, lo está ofreciendo, porque efectivamente, si no, va a ser imposible llegar a ese objetivo que se está planteando. Yo soy de las personas que creen que hay que plantearse objetivos siempre altos, difíciles de obtener, pero según la realidad de lo que estamos viendo, pareciera bastante difícil lograrlo. ¿Tú quieres agregar algo, Antonio? No, sí, a ver, sí. Yo creo que ha llegado un momento yo creo que el país ha tocado fondo. O sea, tú lo has explicado bien, Pepe, antes de un poco con sentimiento, con natural indignación, que creo que es lo que todos los peruanos sentimos. Si esta vez no podemos ser capaces de evitar que haya impunidad, como país yo creo que vamos por mal camino. Y yo tengo la esperanza de que esta vez se va a tener que castigar, investigar primero, obviamente, investigar lo que se tenga que investigar y castigar a quien haya que castigar. Esperemos que no haya impunidad esta vez, ¿no? Ahora, volviendo al tema de las vacunas. Si bien es cierto que estamos con un nivel muy bajo, pero hay que tener en cuenta también de que estamos vacunando en los hospitales donde los propios médicos, enfermeras son los que están vacunando. Yo creo que todavía no he entrado a rayar en el tema el área de inmunizaciones del Ministerio de Salud. El área de inmunización del Ministerio de Salud tiene experiencia, en número, hay un gran número, están capacitados, tienen experiencia en campañas de inmunizaciones. Por otro lado, el Ministerio de Defensa ha aportado 10.000 vacunadores entrenados, solamente el Ministerio de Defensa. Nosotros estamos usando en los últimos días, en este proceso de vacunación, solamente 2.000 vacunadores que están a cargo de toda esta operación. Si tenemos 10.000 más de las Fuerzas Armadas, más no sé cuántos son, pero deben ser más de 10.000 de los de MINSA, yo creo que cuando hayan campañas masivas de inmunización va a ser bastante mejor. A mí no me preocupa tanto, yo soy un poco más optimista que Jaime en este sentido, no me preocupa tanto el proceso de vacunación, me preocupa más que que no lleguen las vacunas suficientes para vacunar. Para mí ese es el gran problema. Yo veo que nosotros creo que podemos manejarlo. Y tercero, acuérdense que se ha nombrado una secretaría técnica justamente para la logística del proceso de vacunación. Carlos Monjas en este momento ha formado un centro de operaciones en un local que le ha dado la FAP. Se ha llevado a su equipo ahí expertos en lo que es temas logísticos, están preparando padrones, están preparando todo lo necesario para que sea una vacunación eficiente, un proceso de vacunación eficiente. Entonces, yo sí trato de ser optimista en este sentido. A mí lo único que me preocupa es que haya las vacunas suficientes para que este equipo pueda lograr los objetivos y superar a Chile si es posible. Yo creo que sí podemos hacer llegar a vacunar a la cantidad de gente que necesitamos vacunar. Ojalá, Antonio. Yo creo que evidentemente en la parte logística tenemos a la Fuerza Armada, que sí puede funcionar muy bien en eso, y lo acabas de mencionar, ¿no? Con la Fuerza Aérea. Pero en fin, ojalá sea así. Aquí tengo otra pregunta, tenemos que seguir avanzando con las preguntas. Para Jaime, que dice, ¿cuál es la razón por la que no se transparenta el precio pagado a Sinopharm? ¿Es acaso secreto de Estado o un robo descomunal? Yo creo que es malo. Bueno, para mí estos temas de confidencialidad y todo que se suscriben y todo no tiene sentido, ¿no? Yo creo que sí, el gobierno, especialmente con lo que ha pasado, debería transparentar justamente los precios a los que se ha contratado con Sinopharm, especialmente porque toda la población es consciente, la mayor parte de la población y la gente que ha estado siguiendo el tema, de que Sinopharm muy probablemente sea la vacuna más cara de todas. Entonces es importante que lo indiquen y tendrían la capacidad de hacerlo. O sea, no pasa nada.
tal vez lo único que podría pasar, y eso depende de cómo va el ritmo de negociación con ellos en cuanto al resto de dosis, es que si se dice, ponga un poco en peligro, si es que efectivamente está una cláusula de confidencialidad, el compromiso de las siguientes dosis que vendrían, ¿no? Entonces, en todo caso, yo me esperaría como gobierno a suscribirlo por último, si es que se va a hacer así, y en ese momento pues indicarlo, ¿no? Pero el pueblo y la ciudadanía merece transparencia. Como se ha mencionado, aquí la única forma de recuperar algo de la moral perdida en el país es que no haya impunidad y que se meta gente a la cárcel, como debe ser. Muy bien, que yo recuerde, mi querido Jaime, este es un tema que ya venimos soportando y tolerando hace muchos años en este país. Y sabemos y conocemos más aún de cuáles son los resultados de todos los últimos gobiernos que hemos tenido, y hoy día no solamente son resultados de corrupción, sino esto es una traición a los peruanos. Y eso es atroz. Aquí la pregunta... Pepe, si me disculpa... Dale, Antonio. No, solamente una acotación más a lo que ha dicho acertadamente Jaime, ¿no? Yo estoy del otro lado, yo trabajo 40 años en la industria internacional y aunque le duela a Zamora y a su equipo, y he estado del otro lado y también he estado en negociaciones de contratos y todas estas cosas. Eso de los acuerdos de confidencialidad a la industria de investigación, lo único que le preocupa es que su divulgación de temas científicos, punto. El tema de confidencialidad, de cronograma de entrega, cantidades, precios, se puede establecer alguna cláusula de confidencialidad durante la negociación, podría ser, pero después que se firme el contrato, no hay ninguna razón para que exista una cláusula de confidencialidad en cuanto al precio y cantidades. Eso es absurdo. Eso para mí es un cuento. Es más, este mismo gobierno y el anterior firmaron un acuerdo con Pfizer y estaba claramente establecido cantidades y precios. Y resulta que después con Sinopharm no se pudo hacer eso. Y si el laboratorio te obliga, al equipo negociador, le obliga a poner esa cláusula de confidencialidad, significa que el equipo negociador es pésimo, pues hay que cambiarlo, ¿no? Pero, viejo, la palabra que ha usado Jaime es transparencia. Tú acabas de corroborar eso también. Y tenemos obligadamente que tener transparencia con todo lo que te acabo de mencionar, con todo lo que ha venido atrás nuestro, la corrupción. Aquí tiene que haber transparencia y tenemos que conocer cuáles son las condiciones de los contratos. Sobre todo en el tema económico. Bueno, en fin. Seguimos con algunas otras. Aquí hay una pregunta para cualquiera de ustedes dos. ¿Han considerado la vacuna del Instituto Spallanzani de Italia, que se encuentra en la fase 3? Debe ser un amigo nuestro italiano que debe ser. A ver. Yo no lo conozco, pero no. Podemos investigar en qué está y le debemos la respuesta. No sé si Jaime tú conoces, pero hay más de 180, ahorita más de 200 prototipos de vacunas entre fase 1 hasta fase 3, de las cuatro están aprobadas, y de repente está este instituto por ahí, habría que ver en qué fase está. No, a mí no me viene a la mente en este momento. Ya, acá hay una buena pregunta, simple, fácil, perfecta, pero importante. ¿Se debe retrasar las elecciones si no se avanza en el proceso de vacunación? Es una buena pregunta porque el tema pues es cada vez más complicado, ¿no? En mi opinión personal, en mi opinión no debería retrasarse. Han habido países que ya tuvieron elecciones en las mismas condiciones que nosotros. Yo creo que el ministro de Salud ya dijo que él se va a encargar de vacunar a los miembros de mesa, lo cual es importante. Obviamente los adultos mayores, o sea, nosotros, de repente nos han quitado 500,000, no, si son, depende, porque son 528,000 miembros de mesa, entre titulares y suplentes, entonces son más de 1 millón de dosis. Entonces,
Pero si se vacuna, aunque sea con una primera dosis que tengas protección y guardando los protocolos de bioseguridad y los tiempos y bien organizados, en mi opinión no debería haber razón para postergarlo, ¿no? Pero es una opinión personal. Yo tampoco pienso que se deberían postergar. Eso crearía más suspicacias con la situación que estamos viviendo en el país, ¿no? Más suspicacias y problemas adicionales en temas políticos. Además, estoy totalmente en contra de lo que pidió el señor Vizcarra, que también estaba insinuando un poco eso. Y ojalá lo inhabiliten. Bueno, acá hay una pregunta malosa que dice así: por favor, confirmar que Carlos Neuhaus se ha vacunado con la vacuna Sinopharm o no se ha vacunado. No, ya lo dije yo, inclusive Carlos está de licencia del comando vacuna, pero no se ha vacunado. Eso nos consta. Me da mucho gusto, sabiendo cómo es Carlos, así espero, ¿no? Además, Carlos lo ha repetido varias veces cuando le han preguntado, dice que él va a esperar su turno, ¿no? Que es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Oye, yo quiero hacerles una recomendación a ustedes. A ti creo que ya te envié el artículo. Hay un artículo que he leído hoy día de Jaime Bedoya que está titulado el Vacuna Gate, el lujo de vivir, que es un artículo realmente espléndido sobre el tema que estamos viviendo hoy día. Se los recomiendo. Jaime Bedoya es bien irónico, bien interesante sus artículos. Es excelente el artículo. Te lo voy a hacer llegar a todos aquellos de mis amigos que lo tengo acá. En mi WhatsApp se los voy a hacer llegar porque realmente vale la pena leerlo. Aquí va, esto puede ser la penúltima pregunta, que dice ¿qué recomiendan hacer con los lotes que están pendientes de venir de Sinopharm luego del destape del Vacuna Gate? Bueno. ¿Sobran los lotes? ¿Vendrán los lotes? ¿Qué saben ustedes de esto? Yo creo que, al menos es opinión personal, deben tratar de suscribirse y comprometer todos los lotes que se puedan lograr. Porque, como vemos, todo el mundo está pidiendo vacunas, ¿no? Y nuevamente, la mejor vacuna es la que se logra y se obtiene. O sea que hay que tratar de suscribirlos y comprometerlos, al mismo tiempo que los otros. Si se lograran otros convenios y otros contratos firmes que no hagan necesario lo de Sinopharm, enhorabuena, pero si no, o sea, paralelamente hay que suscribir todo lo que se pueda suscribir, es mi opinión. Yo estoy de acuerdo con Jaime. Es más, el ministro ya dijo que 12 millones de vacunas van a llegar antes en el segundo trimestre. Y no hay otra forma, es que no hay otra forma de poder vacunar a 15 millones de personas antes de julio si es que no se cuenta con lo de Sinopharm, porque ya más o menos conocemos las cantidades que podrían suministrar cada laboratorio, incluso no solamente los que hemos firmado, sino los que estamos negociando. Entonces ya este es un tema más que todo pragmático, ¿no? Necesitamos esas vacunas que nos sirva de experiencia. Yo no he tenido mucha experiencia con laboratorios chinos, pero que nos sirva de experiencia para en el futuro negociar con partners o socios que también sean exigentes en el tema, lo que tú dijiste, Pepe, y lo que dijo Jaime, de transparencia. Porque, como no me acuerdo si lo mencioné al principio, pero ningún laboratorio europeo o americano te da una dosis adicional a la que está en el estudio clínico. Entonces, si hay un laboratorio que es más laxo en sus temas de compliance, hay que pensar un poco más, ¿no? Perfecto. Y aquí, para Jaime dice, ¿crees que para Jaime es el gobierno chino está usando cuál vacuna de las dos empresas chinas? ¿Tú sabes, Jaime? Esta es la pregunta para ti. Yo lo que tengo entendido es que está usando las dos, ¿no? Y inclusive hay una tercera que se está también consiguiendo. Los chinos son bastantes.
No sé si... Sí. 2.000 millones. Ellos empezaron la vacunación en China con la vacuna de CanSino. CanSino es un laboratorio chino del ejército chino, y en julio del año pasado, estamos hablando a pocos meses de que empezó la pandemia, y ya estaban vacunando al ejército chino con la vacuna de CanSino. De ahí viene la de Sinovac, viene la de Sinopharm, hay uno o dos laboratorios más chinos que también han sacado vacunas. Sí, están usando la de Sinopharm. Sí. Ya. Bueno, entonces esta es la última. ¿Ustedes consideran de que el actual gobierno va a pedirles información de lo que ustedes realizan en este momento como el Comando Vacuna? ¿Cuál es la situación actual con relación a la situación de ustedes con el gobierno? Bueno, no hay nada formal, por supuesto. Nosotros, como siempre lo hemos dicho, somos independientes, no recibimos un centavo del gobierno, ni mucho menos. Pero estamos llanos a colaborar en lo que nos soliciten. Sí tenemos un contacto, obviamente, con Carlos Neuhaus, que está de licencia del Comando Vacuna, y que está viendo la Secretaría Técnica de la PCM, todo lo que es el tema de logística, ¿no? Y enhorabuena que esté ahí. Entonces, estamos llanos a colaborar en todo lo que ellos soliciten. No sé, Antonio, si quieres mencionar. No, eso es. No tenemos ninguna dependencia con el gobierno, y siempre lo quisimos así. En algún momento se quiso insinuar de que si nos nombraran o algo, nosotros dijimos no, de ninguna manera. Nosotros somos independientes, y porque esa independencia es la que nos da la libertad para poder opinar, para poder demandar, para poder exigir, para poder felicitar, y cuando haya que llamar la atención, llamar la atención, ¿no? Lo único que vamos a seguir haciendo es seguir en contacto con la comunidad internacional, de tanto laboratorios, de la parte académica, seguir investigando, seguir estudiando y seguir informando al gobierno y a la población. Y si quieren alguna ayuda, información o algo, como dijo Jaime, estamos a la orden para apoyar en lo que se pueda. Gracias, Antonio. Si es que alguien... una cosita. Yo realmente... Pepe, te voy a pasar un pequeño artículo que escribí bien breve y fácilmente comprensible, si a alguien le interesa, que es de cómo se calculan las eficacias, la eficacia de cada vacuna, o de una vacuna. Te lo puedo pasar. Perfecto. Lo publicó en Perú 21. Yo quiero agradecerles muchísimo la presencia, el que se han tomado el tiempo para absolver todas las preguntas que se han hecho en una circunstancia tan difícil, y sé de que ustedes, como vuelvo a repetirlo, trabajan en favor del país ad honorem en este tema. Y esto se los agradecemos todos. A Jaime, a Antonio y todos aquellos que participen en el Comando Vacuna. Muchas gracias. Gracias, Ítalo. Gracias a todos ustedes. Buenas noches. Quería decirles que el próximo miércoles sí voy a tener a María Isabel León, que es la presidenta de CONFIEP, y Alfonso Baella, para tratar el tema de las circunstancias y situación del país, de este escándalo y del efecto que él mismo ha hecho en las inversiones internacionales y nacionales en el país. Así que desde ya los invito el miércoles a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.